Buenos días son en Los Ángeles. Muchas gracias, Pablo José, por estar con nosotros. Es un placer tenerte en esta entrevista en Imposto, especialmente para poder referirnos, para que te puedas referir tú a esta nueva muestra recientemente inaugurada en el Hammer Museum de Los Ángeles, Several Eternities in a Day, una muestra colectiva que presenta el trabajo de diferentes artistas de nuestra región, de diferentes generaciones, pero que es una muestra que plantea ciertas preguntas súper importantes de hacerse hoy, que nos llevan a ciertas dudas ontológicas, podríamos decir, sobre nuestra existencia, sobre nuestra relación con los materiales, el ecosistema y con nuestra historia. Es un gusto tenerte hoy, te agradezco mucho por estar con nosotros y te invito a si puedes presentarte. Gracias, Antonio. Bueno, un gustazo estar acá con vos platicando hoy y también, bueno, comenzar con el Posto. Tenemos una obra de la colección, entonces también hay otro tipo de historias ahí detrás, ¿no? Entre la exposición y ustedes. Em, bueno, mi nombre es Pablo José Ramírez, soy originalmente de Guatemala, crecí soy de la llamada generación de posguerra. Entonces, bueno, crecí en el medio de la guerra civil, que fue una de las guerras pues más crueles y largas en Latinoamérica, 36 años. Em, y bueno, crecí en medio de la guerra, mis papás salieron al exilio, entonces parte de mi historia personal tiene que ver con crecer en un contexto de represión política también y en un contexto que no era el de digamos, de la urbanidad y de la modernidad tal y como la conocemos. Crecí con mi abuela en un pueblo muy pequeño que se llama Santa Cruz del Quiché. em, y creo que, bueno, esos años iniciales de formación fueron como fundamentales en el trabajo que hago ahora, ¿no? Y bueno, ahora trabajo en el museo, en el Hammer Museum y acabamos de inaugurar esta exposición a la que hacías referencia, que fue un proyecto de 3 años de trabajo. Viene acompañado de un libro que, como platicábamos antes, tiene una publicación bastante robusta con entrevistas con la mayor parte de los artistas en la exhibición y 4 ensayos. Entonces, pues nada, feliz de completar ese ciclo también. Qué bueno. Sí, efectivamente me interesa esta idea del ciclo. Se nota al revisar la muestra, se nota al revisar el catálogo, que es una de esas exhibiciones que realmente comprende un proceso previo que es amplio, ¿no? Que es como hondo y profundo y a la vez me interesa saber por tu parte cómo esto se vincula, ¿no? Con proyectos anteriores que has realizado. Yo creo que muchas veces cada una de las exhibiciones es como una suerte como de estado de entrega, como estado de la situación. Y en ese sentido me interesa saber si es que estas inquietudes provienen también de ciertas exhibiciones anteriores, bueno, la Bienal de Arte País, por ejemplo, la exhibición que estábamos hablando previamente de la Bienal de Carnegie International, Made in LA, que es un gran proyecto en el que trabajaste también hace unos años en el mismo museo en Los Ángeles. Entonces me interesa saber cómo esta muestra puede ser como, no como un nuevo estado de cuestión de estos asuntos que se han ido desplegando en tu trabajo previamente en esas exhibiciones. Eh, Mira, yo creo que en la práctica curatorial, entre más tiempo pasa, más convencido estoy de esto. Debe ser más que la simple administración del discurso, ¿no? Eso lo que quiere decir es simplemente que como curadores estamos llamados a crear y de los únicos que podemos aprender es de los artistas, ¿no? O de los que más aprendemos es de los artistas. Personalmente, yo le debo mucho más a artistas con los que he mantenido conversaciones de años que a la universidad o que a los museos, ¿no? Em, y hay varios artistas que son parte de esa larga lista, ¿no? Uno de ellos es Edgar Calel, ¿no? Edgar es de Comalapa, territorio maya cachiquel,
Y yo, al crecer en Guatemala, yo dejé Guatemala en mis veintes, ¿no? Entonces mis años formativos fueron en Guatemala y crecí muy cerca de Comalapa, de alguna manera. Entonces yo a Edgar lo conozco desde hace muchos años. Y para responder a tu pregunta con esta cuestión de esta idea de genealogía, en el 2014 en la Bienal País presentamos una pieza de Edgar y era un conjunto de piedras con fruta cortada encima que de alguna manera se fermentaba y tenías que cambiar la fruta cada 2 semanas, ¿no? Entonces, esa fue la primera vez que esa pieza se presentó. Em, Mucha gente que está familiarizada con el mundo del arte, sobre todo en Latinoamérica, ha visto alguna imagen de esa pieza, alguna iteración de esa pieza, ¿no? Ha habido muchas versiones, pero la primera fue en el 2014 en la Bienal de Arte País, que co-curamos con Cecilia Fajardo Gil, Rosina Casali y Ana Anabela Acevedo. Em, Varios años después, cuando yo trabajaba en Tate como curador adjunto de Primeras Naciones y de arte contemporáneo indígena, em, Edgar presentó en Frieze en el 2020, si no estoy mal, una pieza parecida que era parte de la misma serie, ¿no? La pieza no estaba en venta, sino que tenía que ser, de alguna manera se esperaba que hubiera algún tipo de relación o de compromiso institucional distinto que no estuviera basado en la propiedad, ¿no? Entonces, lo único que estaba en venta en ese booth de la feria eran una serie de dibujos que estaban en la pared. Los dibujos eran acuarelas de las piedras, ¿no? Y después de varias conversaciones con el artista y con la galería, acordamos que la pieza pudiera estar en la colección de Tate como, y Tate actuara como custodio de la pieza por 13 años. 13 años que son las 13 energías del calendario maya, ¿no? Entonces esta propuesta vino de Edgar. Tate le iba a pagar una cantidad al artista y esa cantidad también se iba a distribuir con la comunidad Cachiquel en Comalapa, asumiendo que esta pieza tiene una autoría, pero también se debe a un discurso colectivo. Entonces, ese fue el primer caso de custodia en un museo global. Han habido otros casos en museos regionales, por ejemplo, sé de algunos casos en Noruega también de custodias, de otros modelos, digamos, de colección. Em, de nuevo, la misma pieza de Edgar, 8 años después, haciendo algo distinto en un contexto como Tate. Em, Cuando pensé en esta exposición de la que estamos platicando ahora, en Several Eternities in a Day, pensaba también en esa pieza, ¿no? Y pensaba en lo que esa obra me ha enseñado en términos de algo que desde mi punto de vista está transformando al arte contemporáneo. Y tiene que ver con una transformación que es una transformación mucho más profunda que el aspecto formal. Hay una transformación de substancia, hay una transformación, digamos, una especie de giro ontológico, si queremos ponerlo de esa manera, que tiene que ver con un grupo de artistas en diferentes geografías, latitudes, que están cuestionando los protocolos de display, los protocolos de colecciones, pero que también están trabajando con materiales que están desestabilizando nuestra idea de objeto del arte, ¿no? Eso lo aprendí de Edgar y de esa obra, pero también lo he aprendido de muchos otros artistas como Santiago Yahuarcani o como Rose B. Simpson, por ejemplo. Entonces, para mí esta exposición fue como un momento de culminación de un proceso de reflexión que empezó más de 10 años atrás y que empezó de alguna manera en Guatemala y que fue evolucionando conmigo, ¿no? En tanto yo me movía por diferentes contextos también. Entonces, de alguna manera sí, es una exposición también como muy personal, ¿no? Sí, qué interesante. Y se nota, también se nota al leer tu ensayo, ¿no? Que aparece una cuestión que en el fondo ese ensayo es tanto un ensayo curatorial, pero a la vez
nos demuestra como una suerte como del estado del arte en general, ¿no? Pero quiero volver a eso un poco más adelante respecto a lo que dices de esta transformación del arte contemporáneo. Te quiero partir preguntando no por el título, que sabemos que un verso es una extracción de un poema de Nicanor Parra, que además como que refiere personalmente él mismo como situándose desde Santiago de Chile. Entonces te quiero preguntar por la elección de ese poema, ¿no? Y este título, y cómo este título viene a ser como este sostén narrativo de la muestra. Sí, mira, para mí los títulos, bueno, tal vez cualquier curador te va a decir lo mismo, pero para mí los títulos son muy importantes, no solo porque son un poco como el rostro primario de una exhibición, sino más bien porque los títulos para mí representan el espíritu de un proyecto, ¿no? Entonces, en un título es una especie, funciona, opera un, como un dispositivo teórico, poético, ¿no? Em, entonces, para mí los títulos son importantes porque a mí los títulos me dan un poquito como que me abren una puerta cuando estoy trabajando en un proyecto. Entonces, por lo regular, el título para mí viene como una sensación y viene a veces incluso primero antes que el proyecto, ¿no? Tengo una idea del proyecto, pero casi siempre ya sé cuál va a ser el título, incluso antes de que haya seleccionado a los artistas o a todos los artistas, ¿no? Y con Several Eternities in a Day pasó un poco lo mismo. Yo sabía que quería hacer una exposición grupal trabajando con la relación entre arte contemporáneo y materiales vivos. Tenía un listado muy inicial de artistas que quería incluir. Y el poema de Nicanor Parra fue un detonante teórico y poético para mí porque abrió la posibilidad de pensar en esta exposición de otra manera. Em, Mucha gente cuando ve la exposición sigue preguntándome, por ejemplo, sobre la relación entre arte y espiritualidad, que de alguna manera está contenido en la exposición, pero no, no es una exposición sobre espiritualidad. Es una exposición espiritual en algún sentido, pero no es una exposición que esté tratando de desarrollar un discurso sobre espiritualidad. Y Nicanor Parra me dio la clave teórica, conceptual para acceder a la exposición. Y lo hizo a través de la poesía, ¿no? O sea, por eso te digo, como la poesía no necesariamente tiene que funcionar como metáfora o como una especie de alegoría. La poesía en este caso funciona como un aparato conceptual. Entonces, la manera en la que lo hizo fue al enseñarme tal y como el poema de Parra lo hace, esta especie de construcción subjetiva del tiempo, ¿no? Viste que el poema de Parra es muy corto y en él, él habla un poco como esta especie de relación paradójica que tenemos con el tiempo, ¿no? Hay una aprehensión del tiempo que tiene que ver con tu vida diaria que es lo que haces todos los días. Te levantas, comes, te tomas un café, manejas al trabajo, te sentas en tu escritorio, abrís la computadora y hay algo de tedioso en esa práctica porque es una práctica que podés entender como desde tu corporalidad, desde tu vida diaria. Sin embargo, los años, los siglos, son abstracciones, ¿no? Entonces los siglos pasan rápido porque son abstracciones. Entonces, y eso es lo que de alguna manera contiene el poema de Nicanor Parra, ¿no? De una manera muy sencilla, que además la genialidad de él es que escribía de esta manera como muy terrenal y cruda, ¿no? El primer libro que yo vi de Nicanor se llamaba, bueno, estaba una librera vieja en la casa de una amiga y empecé a ver los libros y había un libro que se llamaba Antipoemas. Nunca había leído Nicanor Parra. Agarré el libro y me lo llevé a la casa y lo leí esa noche. Y desde entonces ha sido como una figura muy importante para mí. Es la primera vez que de alguna manera trabajo con uno de sus poemas.
He trabajado con Humberto Acabal, por ejemplo, un poeta quiché guatemalteco. Em, entonces, un poco eso. Nicanor lo que me enseñó fue que trabajar con materiales vivos tiene que ver, más bien es una pregunta sobre el tiempo, no es una pregunta sobre la espiritualidad, porque no es un problema de abstracción espiritual, es un problema del presente, de la materialidad del mundo, ¿no? Me parece muy interesante. ¿Me escuchas, Sí. Pablo? Sí, perdona que se me había tenía el audio cortado. No, me parece muy interesante la inclusión de Nicanor justamente por lo que dices, porque Nicanor Parra efectivamente, bueno, o sea, Poema Antipoema se presenta al año 56, que además es un contexto en Chile en donde hay un surgimiento de una poesía popular y además muy ligada a la tierra. Hasta Pablo Neruda, Pablo de Roca, está Vicente Huidobro, hay unos antecedentes como que a veces lo podríamos acercar más incluso al concepto de espiritualidad. En cambio, por parte de Nicanor, muy fiel a su rol también como matemático, interesado en la física, tiene esta pregunta por el tiempo, que también está como en otros, o sea, como que podríamos decir que uno, si revisa esta genealogía de literatura del siglo XX en América Latina, se encuentra mucho, ¿no? Está Alejo Carpentier con también que se hace esta pregunta por el tiempo, Borges, entre otros, pero me parece muy interesante que plantees esta idea de no referirse directamente a la espiritualidad, porque en el fondo sería primero aceptar que el espíritu es diferente a la materia, ¿no? Y a la vez como que eso nos hace llevar, llegar como a una serie de preguntas, como tú bien decías, ontológicas, sobre el origen, ¿no? Ya sea de la cultura y podemos pensar en la división entre ars y tecneno, como que son muchas las cosas que esta exhibición plantea. Me interesa como citándote una idea que nombras que es como la de formalismo sin forma. Y a continuación como que te refieres que te parece especialmente importante como estos artistas tratan la materia que fuera como si ellos estuvieran enviando una carta de amor a la materia. Yo pensaba que para enviar una carta no debe haber un remitente y ese remitente de alguna manera tiene que tener como una cierta conciencia de que está recibiendo algo. Entonces, esta idea de que la materia también tiene conciencia y que es algo que podríamos decir que todos los artistas trabajan, es como muy importante. Te quería preguntar por eso, por esa relación entre las materias y las personas. Sí, eh, cuando estaba trabajando en TEI, tenía de alguna manera a mi cargo la posibilidad de desarrollar una estrategia de adquisición de arte contemporáneo indígena, aunque realmente nadie podía definir, y yo tampoco puedo hacerlo, qué era, ¿no? ¿Cuál era el campo del arte contemporáneo indígena, ¿no? Y una de las como de las guías para mí o de los puntos fundamentales para pensar esto era el argumento de que el arte opera como, en este sentido, opera como casi como un portal, ¿no? A través de de la práctica artística puedes conectar con temporalidades y con materialidades que, que están de alguna manera fuera como de sí, como de la temporalidad moderna, por decirlo de algún modo, ¿no? La del tiempo lineal, etcétera. Em, entonces, podrías decir que artistas como Kalel o como, no sé, como varios que están en esta exposición y otros, tienen una conexión con una forma de ancestralidad que excede la historia humana, pero también que excede nuestra propia historia, ¿no? Por eso también a veces, aunque yo sé que lo racial y lo colonial obviamente está inscrito en todo esto, intento no, al menos con esta exposición, no hablar de manera directa de esto, porque creo que hay algo que excede la temporalidad de la colonialidad acá, ¿no? Entonces, por eso es que estas prácticas son reivindicativas en ese sentido no solo, como diría una colega, no solo resisten, pero existen en sí mismas, ¿no? Entonces,
esa conciencia de que estas materialidades tienen un origen que excede nuestra propia historia es muy poderoso, ¿no? Em, entonces, esta idea de materiales vivos tiene que ver con reconocer que, por ejemplo, en las piedras, en la tierra, en el barro, en el aguacate, achiote, cacao, piedra obsidiana, todos estos elementos que encuentras en esta exposición, hay un valor ancestral, no de una manera abstracta, sino que hay un contenido ancestral que literalmente transmite memoria porque transmite prácticas concretas, prácticas culturales concretas, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, no hay una alusión, digamos, esotérica. La ancestralía tiene que ver con una continuidad material que opera a través, pues, de estos materiales vivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, con las piedras que ves en instalación de Calel, hay, bueno, conseguimos las piedras en Los Ángeles, se llevaron al estudio otra artista de Carmen Argot, estuvieron ahí por un par de semanas antes de la inauguración y Calel fue a las piedras, al estudio de Carmen, hicimos una ceremonia con sangre animal que Kalel consiguió una carnicería, puso eucalipto encima de las piedras, hizo la ceremonia y luego trajimos las piedras a la galería, ¿no? Em, si te pones a pensar como de manera muy concreta, las piedras entonces operan como estos vehículos de afectos y generan conexiones concretas, ¿no? Carmen, la otra artista en la exposición, cuidó de las piedras, tuvo que mantener las velas encendidas por un día y después las apagó después de la ceremonia antes de que las piedras fueran traídas acá. Em, y las piedras de alguna manera ocupan este espacio primordial en la exposición, delimitan cómo caminas en la galería, hay cierta como, casi que, bueno, ahí emana algún tipo de, casi de olor, porque hay tierra, hay sangre y... Entonces, esta idea de la materialidad como algo que genera conexiones y que eh, transmite memoria y que conserva afectos es algo que me interesa y que me interesaba con esta exposición, ¿no? Y es algo que se puede hacer en este caso solo porque estamos trabajando con arte. Y eso es algo que el arte está haciendo y que no ha sido explorado. Y en ese sentido también hay, además de esta suerte de vínculos afectivos de los mismos artistas con los objetos a su alrededor, también hay una suerte en tu, al menos en el texto que escribes, como una correspondencia con otros pensadores previos, ¿no? Que podrían funcionar como antesala de esto. Por supuesto está nombrado la Bienal de Venecia en su edición anterior, ¿no? Pero aparecen unos nombres como Ticio Escobar, Paul Herkenhoff, y me parece especialmente interesante una alusión que respecto a Oqui en Wesor, por una idea que él plantea cuando hace su muestra La Trinidad de París, Intense Proximity, que tiene que ver con nombrar este concepto del ethnographic poetics, Mm, como un asunto que había sido central para el modelo que se había construido en los 90 de Bienales, que tenía mucho que ver, por un lado, con una mirada que se estaba teniendo desde el norte global con el sur, ¿no? Y que podríamos ahí hablar como de las miles de los tantos conflictos que salen de ese lugar, de esa mirada, ¿no? Como etnográfica, a la vez también de artistas occidentales que toman técnicas ancestrales, ¿no? Para, como parte de sus procedimientos, pero al mismo tiempo el propio trabajo de los curadores como agentes que están circulando por diferentes lugares. ujú, Y me parece especialmente interesante que tú sugieres, ¿no? Como que este cuidado, al menos como esta atención por no antropologizar el proceso, pero también a la vez estás obviamente en un museo, que es una institución, que se ve afectada por las obras, eh, a la vez que también está en un lugar geográfico. Entonces te pregunto como por esta idea de lo etnográfico y lo antropológico como una categoría
que busca permearse, pero que a la vez obviamente existe, ¿no? Está ahí. Y qué tanto de esta muestra también es herencia, ¿no? De estos pensadores que se han hecho esta pregunta por lo antropológico y lo etnográfico. Ujú, ujú. Es una buena pregunta. Em, Mira, yo creo que tenemos que abrazar la paradoja como curadores. Eh, y suena como muy fácil, sin ser, digamos, cínico. Eh, por ejemplo, si tú ves la historia reciente del arte contemporáneo, hay, hay una tradición que de alguna manera ha resistido a esta práctica antropologizante que tú describías antes. em, Pero si observas el grueso, digamos, como el mainstream institucional, museos en Europa y en Estados Unidos desde los noventas, en los noventas, bueno, después de la caída del muro de Berlín, como sabes, hay un proceso como bien agresivo de descentralización de las lógicas museísticas, ¿no? Entonces, esta transición de un mundo bipolar a un mundo multipolar, también tiene repercusiones en cómo las instituciones empiezan a coleccionar arte. Entonces, ponte, los noventas no es casualidad que haya habido una explosión de bienales. Y esta explosión de bienales, o sea, cada ciudad de alguna manera quería reclamar un poco su lugar, ¿no? En la historia del arte eh, y del arte contemporáneo sobre todo. Y entonces, bueno, explosión de bienales, los museos como Tate empiezan a generar otros comités de adquisiciones. Entonces tienes comités de adquisiciones del sureste asiático, Latinoamérica, África, etcétera. Y eso llega a niveles como muy específicos. Hace 10 años Tate empezó con curadores de la diáspora, por ejemplo. Intentaron contratar en algún momento un curador de modernismos en plural, pero nunca lo encontraron porque no existe como tal, ¿verdad? La especialidad. Entonces, ha habido como una intención de descentralizar el discurso curatorial y observar otras regiones, y eso al final creo que ha decantado en, en que los curadores de alguna manera no tengan no tenemos el vocabulario ni los recursos metodológicos para poder traducir estas prácticas. Y hablo de traducir como también refiriéndome a lo que hablábamos al principio, ¿no? Sobre traducción. Em, y entonces tienes como curadores que están haciendo una exposición de arte latinoamericano con un montón de artistas indígenas y que no tienen las palabras adecuadas, el vocabulario adecuado para trabajar con esto. Entonces el como default, el discurso default al que continúan regresando es el discurso de la identidad y el discurso, digamos, de la lectura etnográfica, ¿no? Entonces, que es muy curioso porque lo que surge en los noventas que te mencionaba surge paralelo a la emergencia del multiculturalismo neoliberal, ¿no? Que muchos de nuestros países también vivieron. Entonces tú ves este paralelismo entre el multiculturalismo neoliberal, que tiene que ver, por un lado, con el afianzamiento de los mercados y de las finanzas y de la abstracción, digamos, de la finanza global, y paralelo a esto, con la emergencia del discurso de todos incluidos, ¿no? Entonces, es interesante porque los curadores, el discurso curatorial empezó a replicar un poco las lógicas del multiculturalismo, ¿no? Entonces, lo que tú ves en muchos de estos proyectos, en el fondo, es un discurso neoliberal, ¿no? Asociado a la identidad. Entonces, pensando en Ogui y pensando en varios otros, bueno, en Latinoamérica, Herkenhoff, Mosquera, etcétera, Ticio Escobar, han sido de alguna manera voces que han resistido la lógica neoliberal del discurso identitario, ¿no? Entonces la pregunta para nosotros es cómo continúa, porque eso no quiere decir que las historias raciales o coloniales no existan o que no sean importantes. La pregunta entonces es cómo podemos continuar
em, comprometidos y trabajando con estas prácticas, en tanto tampoco reproducimos discursos antropologizantes y que al final hacen más daño que bien, ¿no? Y por eso te decía al principio que lo importante de que la práctica curatorial no sea simple administradora del discurso, ¿no? Em, Nosotros tenemos que crear y crear vocabularios y aparatos curatoriales teóricos posibles. Y eso tiene que ver entonces con una forma de traducción que, que no es una traducción etnográfica, sino que es una traducción, como diría Naoki Sakai, este teórico lingüista japonés, una traducción plurilingüe, ¿no? La posibilidad de generar espacios de exhibición que sean, no quiero decir porosos, pero que sean espacios de creación en sí mismos, ¿no? Y la posibilidad también de retornar, de regresar al objeto del arte y observar al arte y lo que el arte nos está diciendo de sí misma. Y eso quiere decir pensar en todo, en traducción, pensar en cómo escribimos, en los textos de sala, en los labels, ¿no? Y ese fue uno de los retos con esta exposición. Si tú ves, por ejemplo, la exposición, mi texto de sala no está escribiendo ninguna de las prácticas, no hay ninguna mención a cuestiones raciales o mucho menos identitarias. El texto de Sala es un texto que evoca, no que describe y no que explica. Luego hay textos de secciones, en cada una de las secciones, en donde intento dar más información, pero que estoy todavía tratando de resistir la descripción etnográfica. Si ves las cédulas pequeñitas de alguna de las obras y artistas, hay explicación de algún modo etnográfica, pero que viene de los artistas y de esta especie como digamos de lugar de enunciación o de autodefinición, ¿no? Entonces, pero sí, es un proceso que tiene que ver no solo como con metadiscursos, sino tiene que ver cómo haces la exposición, cómo escribís los textos de sala, los labels, etcétera. Es interesante que la pregunta sobre esta, porque cuando uno te escucha, no, como que uno siente que existe una suerte de transformación, no un proceso que aún está en camino, que nos podría como desplazar de al menos de lo que pensamos que se ha hecho en estos últimos 20 o 30 años. Pero lo que me parece interesante es que tenga que ver con el hacer, con lo metodológico, que no es Ujú, tanto una cuestión puramente intelectual, sino que tiene que ver con la creatividad también como estrategia. Y ujú, volviéndonos a esta idea que tú planteaste como eh, esta asociación, ¿no? Como entre la política neoliberal, lo que eso permitió y la construcción de una idea de lo contemporáneo. Pienso bueno, este ensayo que escribió Cuauhtémoc Medina, que se llama la 11 tesis sobre el arte contemporáneo, en donde Cuauhtémoc, un poco, una de esas tesis tenía que ver con que pareciese ser en ese entonces, que creo que esto del año 2011, que el arte contemporáneo lo que hacía era alojar todas las esperanzas, expectativas, deseos que la política que se desarrolló durante los años 60 intentó como construir y que no se cumplió. En el fondo era como que el arte contemporáneo era hoy un gran repositorio de todos estos deseos incumplidos, que muchos de ellos efectivamente, como tú decías, corresponden a, no como a políticas liberales, ¿no? ujú, En su gran mayoría. Y a raíz de esto como que pienso en un concepto que me parece que esta exposición problematiza, que es lo contemporáneo o la idea del arte contemporáneo. ¿En qué ujú, sentido? Sabemos que este adjetivo contemporáneo es profundamente plástico, es expansible, tiene como un campo de elasticidad que es grande. Una lectura como agambeniana de lo contemporáneo nos permite hacer eso, pero a la ujú, vez pareciera que es una categoría que para esta exhibición y para este grupo de artistas como que no funciona del todo. ujú, Como que hubiese, ¿no? En esta clase de pensamientos y asociaciones algo que desborda lo contemporáneo y que nos puede permitir como pensar en otras categorías. Y en ese sentido, te quería preguntar sobre eso, o sea, si es que te parece que esta categoría
aún tiene sentido pensando en agrupaciones de artistas como esto, o si es que bien como que el trabajo de artistas no solo indígenas, pero que piensan en prácticas ancestrales, está actualmente transformando lo que entendemos por arte contemporáneo. Es como que la pregunta inversa, no es qué es lo que le hace el arte contemporáneo al arte indígena, que quizás fue la primera lectura que se tuvo, sino al revés, como qué es lo que la producción de arte indígena produce en el arte contemporáneo. Te decía que en parte yo creo que, yo diría que no hay nada más contemporáneo que el arte contemporáneo indígena. Em, eh, la razón por la que digo esto es porque para mí lo contemporáneo tiene que ver con una multiplicidad de temporalidades. Y esas temporalidades están inscritas en nuestros cuerpos, en nuestras memorias, pero también están inscritas en la materialidad del mundo, ¿no? Y el acceso a a esas otras temporalidades, em, no, no todos tenemos acceso a eso, ¿no? Y yo creo que los artistas, varios artistas tienen acceso a esas temporalidades. Y el acceso a esas temporalidades es lo que les permite hacer lo que hacen, ¿no? Entonces, cuando tú ves algunas de estas obras, hay una especie de exceso de contemporaneidad. Y en ese sentido, podría ser, podrías pensar en Agamben, creo, porque digamos que algo que para mí funciona bien en la definición de Agamben es que hay una indefinición de lo contemporáneo, en tanto lo contemporáneo no puede ser leído como contemporáneo porque excede tu propia subjetividad de algún modo, ¿no? Entonces, ese exceso creo que está contenido precisamente en esa posibilidad de leer lo contemporáneo como como múltiples temporalidades. Em, Ahora bien, digo esto como con cuidado porque en esta exposición la mitad de los artistas, exactamente la mitad, y no fue por planearlo, son artistas que se definen como indígenas. El resto de artistas son artistas mestizos o artistas de la diáspora. Entonces, lo que yo trataba de mostrar con esto es que hay un movimiento de algún modo que excede las demarcaciones etnográficas, ¿no? Y que las excede precisamente desde los materiales, ¿no? Entonces, hay una razón por la cual un artista como Yakia Mezquita, que es un artista que llegó a Estados Unidos cuando tenía 16 años, de Guatemala, em, sigue trabajando con piedra obsidiana y con adobe y con cacao, ¿no? Ella no es una artista que se define como indígena, es una artista mestiza, eh, pero los materiales han continuado y conectan, ¿no? Funcionan como conectores de comunidades, de cuerpos y de historias. Entonces, esta idea de lo contemporáneo opera de esa manera, ¿no? La otra cosa es que tengo cuatro artistas históricos: Carlos Mérida, Francisco Toledo, Ana Mendieta y Mary Solly. Y mi idea con esto no era bueno, no es una exposición histórica, no estoy tratando de replantear o revisar la historia de los modernismos latinoamericanos para nada, pero lo que hago son como inserciones que funcionan como, o espero como detonantes, ¿no? Carlos Meri está abriendo la exposición, es la primera pintura que vas a ver, y es una pintura que hace referencia al Pop Book, que es el libro sagrado maya, ¿no? Em, Mi intención con esto es sugerir que, que, la, que prácticas que consideramos derivativas o menores en relación a estas grandes figuras de los modernismos latinoamericanos pueden ser más bien, em, pueden más bien antecederles. Entonces, después de ver a Carlos Mérida, está la instalación de Edgar Calel. Entonces, mi sugerencia es: ¿qué pasa si pensás en Calel como un artista que antecede la práctica de Carlos Mérida, ¿no? Aunque sea un artista, obviamente, mucho más joven, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si observas a Carlos Mérida desde los ojos de Edgar Calel, ¿no? Si hacemos eso, no importa si pensás desde lo indígena, desde lo mestizo, hay algo ahí que está operando que trasciende, digamos, estos marcadores identitarios, ¿no?
Qué linda esa idea, muy bella. Sí. Te quería preguntar ya para ir más cerrando, ¿no? Por la inclusión de Shiranao Hakihiwe, que además es artista de la colección de impuestos que se realizó, ¿no? Este préstamo para la muestra que nos pone muy contentos. Cómo se incluye su obra, su presencia y cómo también está desplegado dentro de la sala, dentro de estos como tres núcleos, ¿no? Tres Ujú. capítulos. Sí, en la exposición hay tres secciones que les llamamos actos. La idea de trabajar con la idea de actos era un poco em, manifestar esta dimensión performativa de las obras, obras, digamos, con cierta agencia, ¿no? La primera sección son instalaciones y materiales, sobre todo materiales orgánicos y minerales. La segunda sección son trabajos en papel y pinturas. Y la tercera sección es cerámica. En la segunda sección es donde está Sharon Aue. Es una pared grande que tenemos como una especie de salón style con varias obras en papel de Sharon Aue. Em, y la intención con la sección en general, ahí también está Santiago Yahuarcani, por ejemplo, es pensar que cuando pensás en materiales vivos, mucha gente piensa exclusivamente en instalación y en cuestiones orgánicas, como que se fermentan o que cambian, ¿no? Pero si tú observas la tradición amazónica, por ejemplo, hay como toda una línea histórica que tiene que ver con el uso de materiales de tintes naturales, ¿no? Y como en el caso de Shero, en algunos casos usando papel amate, por ejemplo, para sus dibujos y aprendiendo como la artesanía del papel, ¿no? Santiago Yahuarcani usa corteza de árbol. Entonces, hay algo que sucede con la imagen cuando estás trabajando con tintes naturales o cuando utilizas diferentes cortezas. Y eso, lo que quiero decir con esto es que, bueno, el papel absorbe la tinta de una manera distinta. La profundidad del dibujo se manifiesta distinto también que, digamos, que un papel industrial de algodón o algo. Em, y en este caso, Shero es uno de los mayores exponentes de esta práctica en Latinoamérica. La otra cuestión que estaba tratando de explorar es esta idea que por ahora se presenta de una manera un poquito como más pequeña, que es esta idea de abstracción cósmica y que en algún momento quiero trabajar en un proyecto como un poco más sostenido con esto, que para mí la abstracción cósmica tiene que ver, no es un problema formal o de subjetividad, es un problema de em, organización de conocimiento y de filosofías, ¿no? Entonces, y Sheronawe, como sabes también, pues la práctica es básicamente eso, es como manifestar de la manera como más sintetizada posible ideas cosmogónicas, de verdad que se repiten y se resumen. Entonces hay una idea como bien de repetición y de sintetización, no sé si es la palabra, de ideas complejas, de filosofías en imagen, ¿no? En imágenes muy básicas. Bueno, y también Chero, por la última vez que hablé con él, estaba preparándose para ser chamán Hmm, de su propia comunidad. Sí, claro, 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 claro. Sí, sí, sí. Yo no le conocí en persona, ¿eh? mira, Nos hemos reunido varias veces y lo entrevisté también, pero nunca en persona. Me lo he perdido. estuvo el año pasado en Chile por su muestra en el Museo de Arte Contemporáneo Sí, y fue un placer pasar tiempo con él. Es un tipo muy interesante, pero además muy divertido. Yo también lo entrevisté, así que tuvimos sí, ahí sí. una Lo conversación. máximo, lo Sí. máximo. Oye, Pablo José, te quiero dar las gracias por tu tiempo y quiero aprovechar de darte la oportunidad si quieres cerrar con alguna idea o no, o algo que deja esta exhibición que te parece importante resaltar o que pueda ser una premonición de algo que venga en el futuro, ¿no? Gracias, Antonio. No, yo creo que más bien, ya que estábamos hablando de los trabajos en papel y de las pinturas, pensar que sí, que al final estas exposiciones y proyectos que hacemos son parte de un
de la continuación de un trabajo, ¿no? Entonces, estos son como momentos de manifestación o de cierta intensidad en el momento de tu momento de reflexión curatorial o lo que sea, pero ya pues algo vendrá de esto, ¿no? Algo nuevo. sin duda.